Nos alegramos de poder estar reunidos, de poder estar delante de Él y de poder tener este tiempo juntos en su presencia para crecer en Él, para ser edificados en Él. Estamos en el tema de tesoros en el cielo. Una palabra y un consejo que de repente nos cuesta un poquito recibir. Hemos entrado en un tiempo, tal vez en un contexto un poco complicado para este tema. Pero el Señor declara en su palabra en Ageo 2:8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cree usted eso? Claro, un amén. Que nuestro Dios es el dueño de la plata y dueño del oro. Diciendo con esto, soy el dueño de todas las riquezas. Las riquezas le corresponden y le pertenecen al Señor. Y si son del Señor, si son de nuestro Padre, tenemos acceso a esas riquezas. Riquezas que en este tiempo el mundo las está viendo adversas a la fe. Pero eso no es de extrañarnos. El mundo tiene una visión equivocada de todo lo que viene del Señor. Con relación a las riquezas y la fe, debemos tener un especial cuidado para su estudio, mis hermanos, ya que con una interpretación incorrecta aparecen temas distantes y contrarios. O estamos en la fe o estamos en las riquezas, aparentemente. Si no tenemos una interpretación correcta, aparecerían dos temas distantes, como que las riquezas y la iglesia, como que las riquezas y la fe no van de la mano. Y si hay textos que los dejamos inconclusos y no los tenemos a la luz de toda la palabra, de todo el contexto bíblico, podrían parecer que la riqueza no es para el Hijo de Dios. Leemos en Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Solo con ese texto, pues aparentemente el Señor quiere que nos despojemos todos de todo, de toda riqueza, todos. Y si hay una palabra específica aquí para quienes lo estaban escuchando, y algunos sí reciben una palabra específica de esa manera. Y se han tenido que despojar de todo porque así se los ha pedido el Señor de una manera profética, muy directa, muy particular. Pero no es el mandato general. Leemos en Mateo 6:19, el texto paralelo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde el ladrón mina y hurta, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Nuevamente, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Leemos en Lucas en donde dice: vendan todo, den limosna, o sea, den a los pobres. La limosna es para el necesitado. Y en Mateo no lo dice. Y pareciera entonces que el hacer tesoros en el cielo implicaría despojarnos de todo lo que tenemos. Y tendríamos que renunciar a toda riqueza, a todo propósito, a toda visión, a toda mentalidad de hacer riqueza. Pero no es así. Las riquezas son válidas para el Hijo de Dios, son necesarias para el Hijo de Dios, son necesarias para el reino de los cielos y son válidas para el reino de los cielos. Las riquezas son necesarias para el reino de los cielos. Todos deberíamos tener la expectativa de poder aportar para el reino de los cielos. Diga: yo quiero aportar para el reino de los cielos. Quiero hacer tesoros en el cielo. Ese debe ser un anhelo, ese debe ser un anhelo en nuestro corazón, el hacer tesoros en el cielo. Pero pareciera que en el cielo, no en la tierra, y aquí no es válido, que debemos pensar solamente en hacer tesoros allá. Pero ¿cómo se hacen los tesoros en el cielo? ¿Cómo se construye un tesoro en el cielo? ¿Desde dónde se hace? Desde las riquezas en la tierra. ¿Cómo podría decirle el Señor a los que estaban oyendo: vendan todo lo que tienen y dénselo a los pobres, si no hubieran tenido nada que dar? ¿Cómo podría haberle dicho al rico, al joven rico:
a quien sí le dieron una palabra específica. El joven rico le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino? Y le dice: sabes, cumple los mandamientos. Y le dijo: desde niño los cumple. Bueno, ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Tuvo una palabra muy específica. A él se le dijo: vende todo y sígueme. Hay algunos que son llamados con esa palabra a despojarse de toda riqueza y a seguir al Señor. Este hombre estaba recibiendo un llamado apostólico. Se le dijo: vende todo y sígueme. ¿Cuál era la visión del Señor para con ese hombre? ¿Qué quería hacer Dios con ese hombre rico? ¿Convertirlo en qué? En un dador del reino, en alguien que le sirviera a él. Lamentablemente, el corazón de este hombre se entristeció y no pudo cumplir esa palabra. No pudo recibir esa palabra, fue muy dura. Y bueno, tenía muchas posesiones, pero ese llamado lo podemos tener cualquiera. ¿Cómo reaccionaríamos a un llamado de estos? Bueno, diríamos: en mi caso no aplica porque no tengo las grandes posesiones que él tenía. Ahora debemos entender algo. Hay llamados específicos, ¿sí? Hay llamados para algunos a dejar todo y seguir totalmente la obra. Gente que va a vivir totalmente de la obra. Y la gente que vive de la obra, que se ha despojado de lo que tiene, el apóstol Pablo dice que el que vive de la obra es justo que reciba y participe del dinero de la obra, que sea alimentado y sostenido por esa obra. Así está escrito, aquel que es llamado. Pero no todos, insisto, tienen el mismo llamado, o no todos tenemos el mismo llamado. Hay pastores que son llamados a tiempo completo, hay obreros que son llamados a tiempo completo, hay pastores que siguen trabajando y produciendo, son empresarios, igual hay miembros que siguen produciendo. Pero el llamado está. El llamado a hacer tesoros en el cielo es para todos. Es un llamado muy interesante, glorioso, de la boca del Señor, y que lo hemos dejado bastante de lado, siento yo, que es una palabra que evadimos constantemente y que de repente eso es un poco incómoda recibirla y vivirla. A la iglesia decir: Señor, en un tiempo de tanta necesidad, de tanta aflicción, economías inestables, trabajos inestables, sociedades con mucha necesidad, el Señor que venga y nos diga a nosotros: hagan tesoros en el cielo, ya sea dejándolo todo o participando de alguna manera. Entendemos cuando nosotros leemos en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 8 y 9 hace un estudio, una enseñanza hermosa sobre la dadivosidad, y habla de los macedonios, de cómo ellos en su escasez enviaron una ofrenda para una iglesia necesitada. Y él dice: no que ustedes se queden en estrechez, no que se queden sin nada, porque no se trata de que den todo lo que tengan precisamente, sino de que compartan de lo que tienen, de que haya un poco de más igualdad. Entonces, cuando leemos esta palabra que el apóstol Pablo da a los corintios, o que da a los corintios hablando de los macedonios, entendemos entonces que no en todos los casos somos llamados a dar todo lo que tenemos. En algunos casos sí, pero en otros no. Lo que tenemos que entender es que hay un llamado a hacer tesoros en el cielo. Ahora deberíamos preguntarnos: ¿qué es un tesoro en el cielo? ¿Cómo se imagina usted los tesoros en el cielo? ¿Qué sería? Imagínese usted en el cielo con tesoros en el cielo. ¿Serán reales? ¿Habrá sido solamente una metáfora del Señor comparar los tesoros de la tierra con los tesoros en el cielo, que los de la tierra se desgastan y los del cielo no? ¿Cómo será tener tesoros? ¿A qué se refería el Señor con hagan tesoros en el cielo? ¿Serán verdaderos? ¿Serán verdaderamente tesoros? Entendemos que sí. El Señor dijo: hagan tesoros en el cielo, y es porque cuando estemos allá podremos disfrutar de esos tesoros celestiales. Su naturaleza no la podemos precisar o describir, pero entendemos que es una verdad, que no era solamente una metáfora para motivar al dar, sino que estaba diciendo: de verdad, verdaderamente harán
tesoros en el cielo. Nuestra vida en el cielo no la podemos dimensionar del todo. Habrá muchas cosas. Es una eternidad, son los cielos, es el reino, es la gloria eterna. Entonces hay cosas que no logramos dimensionar y que es difícil entender a plenitud de qué se trata. Pero cuando el Señor dijo, hagan tesoros en el cielo, son tesoros verdaderos, que se estarán construyendo ¿desde dónde? Desde la tierra, desde lo que está aquí. Pero ¿de qué manera se harán? El Señor nos pide no abandonarnos de alguna manera de lo que tenemos, en parte o en todo, dependiendo del llamado. Estos tesoros en el cielo, como decimos, son algo verdadero. La iglesia primitiva y la iglesia a lo largo de su obra ha tenido cuidado de este aspecto, aunque por algunos momentos hemos abandonado este llamado. El llamado al dar, al llamado a hacer tesoros en el cielo. La abundancia en la tierra proviene de Dios. Tenemos que estar claros de eso. El Señor es el dueño de las riquezas. Él es el que enriquece al hombre. Es su mano la que enriquece. Él es el dueño, cuando dice del oro y de la plata, es dueño de las riquezas en todo el cosmos. Tierra, fuera de la tierra, en donde haya riqueza, Él es el dueño de todas las riquezas. Supieron de un meteoro que le detectaron muchos minerales preciosos y ya por ahí el que hoy es el hombre más rico del mundo estaba planeando interceptar ese meteorito y poder sustraer la riqueza de ese meteorito, y solo en ese meteorito calculan que hay mucha más de la riqueza que la tierra posee. ¿Se imaginan cuánta riqueza tiene el Señor a lo largo de toda su creación? Y sin embargo nos dice a nosotros, hagan tesoros en el cielo. El Señor nos hace este llamado, un llamado muy importante, muy central. ¿Por qué? Porque dice que en donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Entonces nuestro corazón se mide de alguna manera por el anhelo de hacer tesoros en el cielo. No es algo tan sencillo. El tema de las riquezas y de las posesiones es un tema central en la palabra. Es algo de lo que hay que hablar. Por ahí lamentablemente alguien colocó y acuñó el término de teología de la prosperidad. Y para mí esto es una argucia que no viene de Dios. Algunos supuestos hombres de Dios, que tratando de que no se desvíen hacia las riquezas, pusieron este término de teología de la prosperidad, y que hay algunos que solo de esto hablan. La verdad, yo viendo a hombres de Dios prósperos, de iglesias prósperas, y escuchando algunas prédicas, su tema central no es la prosperidad económica. La viven y tienen que predicarla. Está escrito y tenemos que predicarla. Pero se acuñó este término. Entonces ahora cuando se habla de dinero lo hacemos con miedo por lo que van a decir los de la teología de la prosperidad. Pero ¿quién da la prosperidad? ¿De dónde viene su prosperidad? ¿De dónde viene la prosperidad que usted ha obtenido? Entonces usted sería uno de estos evangélicos de la teología de la prosperidad que solo piensan en dinero. Quitémonos estas mentiras, este engaño que ha venido a la iglesia, y entendamos que la prosperidad viene de Dios, que el Señor lo quiere ver próspero. ¿Con cuánto? Ese no es el punto. Ahora entendamos un poco qué es la prosperidad. ¿Qué entendemos por prosperidad? ¿En qué momento alguien es próspero? ¿Cuánto dinero debe alguien tener para decir que es próspero? Cuando entramos en la renovación de nuestro entendimiento y anhelamos dar y anhelamos hacer riquezas en el cielo, allí la prosperidad está llegando a nuestra vida. Porque la prosperidad empieza por tener esa mentalidad del reino de Dios, de abrazar esta palabra que nos dice que hagamos tesoros en el cielo. Cuando empezamos a entenderlo, cuando empezamos a tomar esta palabra, cuando se va el dolor de dar, allí la prosperidad
está en nosotros, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿en dónde está la prosperidad? Cuando esa mentalidad ha cambiado y cuando entendemos de dónde viene la riqueza, de dónde viene la prosperidad. Hoy, dentro de todo que se nos ataca de parte del mundo, muchos en el mundo están tomando esta actitud de dar. Muchos desarrolladores de contenido han centrado su actividad ¿en qué? En dar. ¿Cuántos creadores de contenido hoy tienen su actividad centrada en darle a otros? En ir y ayudar a gente a la que muchos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a acercarnos. Ellos van y los abrazan. Creo que la iglesia debe entrar en este entendimiento de cuál es su llamado, uno de sus muchos llamados, mis amados hermanos. Uno de sus muchos llamados, pero un llamado hermoso que el Señor hizo a la iglesia en su sermón del monte, en donde da los lineamientos, los modelos del reino, en donde reestructura algunos términos de la palabra de Dios, donde reinterpreta la ley, en donde trae esos nuevos principios. Uno de los elementos centrales es las riquezas y el manejo de estas en nuestro corazón. ¿Qué lugar ocupan? ¿Qué tanto nos preocupan? ¿Cuánto las anhelamos y para qué las anhelamos? ¿Quién aquí no anhela riquezas? Y no es malo, decimos, pero entender que nuestro corazón estará en donde esté nuestro tesoro. Y entonces la iglesia debe vivir bajo este modelo y tener mucho cuidado de este principio, porque sí es cierto, sí tenemos que saberlo, muchos se han apartado en pos de la riqueza. La palabra es clara en eso también, así como habla con claridad que el Señor da el poder para hacer riquezas, también aclara que raíz de todos los males es el amor al dinero. Habla de los profetas que se desviaron, habla de Balaam, que se desvió por el lucro, por el dinero. Entonces, sí puede ser un motivo de desvío. Pero el Señor nos invita a que podamos tenerlas, a que podamos hacerlas de su mano para Él. Entender, mis amados hermanos, que la iglesia debe vivir bajo un modelo de dar, de entregar. Hay, de acuerdo a Romanos capítulo 12, muchos dones. Están los que tienen el don de servir, de presidir, y hay gente que tiene el don de dar. ¿Ha visto usted esa gente? Gente que tiene una liberalidad para dar, que abre su billetera con una facilidad envidiable, con una facilidad, ve una necesidad y es tan fácil para algunos dar, tienen la ocasión porque eso es parte del don, tener el don de hacerlo. El dicho dice, el que tiene el don de dar, tiene don de dar. Tómelo. El que tiene el don de dar, tiene don de dar. Entonces, debemos entender cuál es nuestra posición dentro de la dadivosidad. Los que son llamados a su obra, ellos gestionan para dar. Los que son llamados a hacer riquezas son los que aportan de una manera diferente, pero la iglesia en general debe vivir bajo este modelo de la dadivosidad. En Gálatas 2:9, cuando se encuentran Pablo y los apóstoles anteriores, Pedro, Santiago y Juan, se encuentran. Ya Pablo ha sido reconocido por ellos como un verdadero apóstol, el Señor lo llamó. Y entonces se encuentran y hacen este acuerdo. Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Una labor apostólica era la dadivosidad. Uno de los modelos de la iglesia debe ser la dadivosidad, el cuidado.
por aquel necesitado. Ahora, el tema es no ponernos nosotros siempre en la condición, porque todos podemos pasar por momentos de necesidad y todos podemos estar en algún momento con la necesidad de ser asistidos temporalmente, cualquiera de nosotros. Pero ¿cuál debe ser la mentalidad de la iglesia en general? La iglesia debe vivir bajo la mentalidad del reino, bajo la disposición de dar a otros, de asistir a las necesidades de la iglesia, de la casa. Uno de los lugares hermosos para sembrar es la casa, mis amados hermanos. La casa que se dedica a llevar la palabra, a evangelizar, a hacer la obra de Dios, es uno de los lugares en donde nosotros debemos sembrar constantemente. Hace poco te daba una palabra, porque aquí anhelamos tener las otras pantallas. Esta la verdad está linda, pero no nos es suficiente. Y el pastor Steve decía, vendrán personas y van a aportar para esas pantallas. ¿Quién de aquí quisiera decir y tener esa capacidad de decir, hermanos, soy parte de ese grupo? Soy parte del grupo que remodelará esta casa. Saben que ese techo ya no debería estar, pero no se ha podido cambiar. Debemos ya tener el cielo falso, pero no ha sido posible todavía. Sabemos que es en el tiempo del Señor. Pero ¿quiénes lo vamos a hacer? La iglesia. Sé que hay una iglesia dadivosa. Sé que hay anhelo en nuestro corazón por dar. Y el Señor, de acuerdo a ese anhelo, Él va colocando a las personas que van a proveer. Debemos, para esto, mis amados hermanos, dar algunos puntos. En la medida que nosotros vayamos anhelando dar, el Señor irá proveyendo. El anhelo suyo por proveer en su casa, por proveer para las necesidades de la casa, por proveer al necesitado, en la medida que usted vaya manifestando ese anhelo y vaya manifestando la intención de dar, Dios irá poniendo en sus manos la riqueza necesaria. El Señor irá dando en la medida que usted vaya manifestando esa verdadera intención. Es un don, insisto, y puede ser por momentos complicado. Rompernos de la mentalidad de que yo debo ser ahora un proveedor de la casa, un proveedor del reino de los cielos. Nuestro medio ha tenido una enseñanza sesgada sobre este tema y se ha enfocado poco en este mandato del Señor. Debemos aceptar que es una enseñanza que no es muy fácil de entender y en una perspectiva correcta. Pero en una perspectiva correcta podemos ser medios de provisión para la casa. Nuestro medio social nos puede dar limitaciones. El medio en el que vivimos nos puede hacer ver limitados. Entender que crecimos en casas que no fueron prósperas tal vez. Tal vez no crecimos bajo el entendimiento de una mentalidad del reino. Crecimos bajo una mentalidad de que nos conquistaron. Hay un país vecino que le está diciendo a España que les pida perdón por la conquista. Esto ya no puede ser, mis amados hermanos. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que somos nuevas criaturas, que las maldiciones ya no están sobre nosotros, que toda maldición de pobreza y escasez debe ser rota en el nombre de Jesús. Que si vino un país y nos conquistó y que dicen que se llevó la riqueza de las naciones, renunciar a esas mentiras. Debemos estudiar un poco más de historia y entender que no fue tan así, porque nos dijeron eso. Vinieron, nos conquistaron, se llevaron todas las riquezas y nos dejaron pobres. Desde ahí traemos mentalidad de pobreza, desde la primaria. ¿Por qué no nos conquistaron otros? De acuerdo a lo que estudian los historiadores, si otros nos hubieran conquistado, nosotros no estuviéramos aquí, nos hubieran aniquilado. Pero nos dicen, somos así porque nos conquistaron. Somos así porque fuimos países que fueron saqueados. Mis amados hermanos, el Señor es abundantemente rico para proveer a su casa y para dar todo lo que sea necesario a su casa. Él es suficiente para proveerse de todo lo que haga
falta para ustedes, para la casa, para sostener su reino, para que la iglesia siga haciendo la obra. Pero Él quiere hacerlo a través de nosotros, a través de los que estamos aquí. Esta iglesia fue construida por medio de ofrendas de los que estamos en esta casa. Una familia fue la que alfombró este púlpito. Hoy no vinieron. Lo que hoy vemos aquí, hermanos, fue producto de la dadivosidad de esta casa. Y sé que muchos pueden testificar la bendición que ha habido a través de esa dadivosidad. Pero debemos ampliar nuestro corazón a ese concepto. Debemos entender lo que la iglesia es y a lo que está o ha sido llamada. Una iglesia que camina en la visión del reino de los cielos. Una iglesia que no le tiene miedo a las riquezas, que sabe quién es su Dios y de quién depende, que dependemos de Él y la provisión que Él dé la dispondremos para Él, que nuestro corazón no estará sesgado por la riqueza, y es parte de lo que debemos orar, de tener entendimiento, de tener ese entendimiento. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Mis amados hermanos, debemos entrar a este modelo, cambiar nuestra mentalidad, entender que somos hijos de Dios. Y se nos critica esto, que porque decimos que somos hijos de Dios y debemos poseer riquezas. Esa es una verdad. Salmo 113 dice que Dios levanta al pobre del muladar. Es el Señor quien levanta al pobre. Él es el que quita la mentalidad de pobreza. Él es el que quita la mentalidad de escasez. Pero una mentalidad de riqueza, ¿para qué? Para su reino. Pensando en hacer tesoros en el cielo. Disponernos a esos tesoros. Esa mentalidad que es complicada, esa mentalidad que ya no nos pone del lado del pedir, sino del lado del dar, de estar dispuestos a la dadivosidad, que ya no estaremos dependiendo de en dónde regalan algo. Cuando el Señor le envía algo, recíbalo y agradézcalo. Pero debemos vivir pensando no en dónde nos dan, sino en dónde nosotros podemos dar. Esa es una mentalidad del rey, en donde nosotros podemos aportar. No cómo vivir de lo que nos den, sino cómo vivir para poder dar. ¿Desde dónde? Desde lo que el Señor nos haya dado. A partir de lo que tengamos. El llamado es: hagamos tesoros en el cielo, en donde el ladrón no entra, el óxido no corrompe, tesoros estables, y disfrutaremos esos tesoros, mis amados hermanos. Insisto, no fue solamente una metáfora del Señor. Esos tesoros son reales y los vamos a disfrutar. ¿Cómo? No sabemos. Allá habrán cosas hermosas de las que no podemos todavía tener claridad. El apóstol Pablo estuvo allá. El apóstol Pablo llegó y cuando vino le dijeron: ¿y qué pasó? No se puede describir lo que vi allí. No se puede decir lo que allí está. No hay palabras dentro de nuestro vocabulario para describir lo que allá arriba está. El apóstol Pablo dijo: es indescriptible lo que vi. No podríamos entender. Entender entonces que debemos renovar nuestro entendimiento, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando dice entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pedirle a Él el discernimiento para saber en dónde debemos dar, porque también es algo importante. ¿A quién, en dónde? El apóstol Pablo hace una lista a Timoteo de quienes deben ser puestos en la lista para ser abastecidos, para ser asistidos. Entonces debe haber entendimiento de en dónde debo dar
cómo debo dar, pedirle dirección al Señor en dónde hacerlo, cómo hacerlo, porque es parte de ese don de dar. Saber recibir la bendición que el Señor nos da, agradecerla. ¿A quién bendecir? A nuestras familias, pensar en el necesitado de la familia, necesitados de esta casa, necesitados que no conozcamos, necesitados en donde podamos tener la oportunidad de dar, bendecir esta casa. Que haya abundancia en mi casa, dice su palabra. Que haya abundancia o que haya escasez en la casa. ¿Cómo queremos ver esta casa? ¿Abundante o escasa? Que usted un día venga y se encuentre con las pantallas. ¿Quiénes anhelan eso? Que un día vengamos y estemos cambiando este techo. Un cielo falso, unas luces lindas. Y digamos, hermanos, vamos a extender esta casa. Anhelamos eso, pero manifestémoslo. Cuando vengan las oportunidades, manifestemos esa oportunidad. Cuando la oportunidad se abra, aprovechemos la oportunidad. Pidamos entendimiento para saber que es una puerta, que allí está y debo hacerlo. Ver la buena tierra, que podamos oler esa buena tierra. Que podamos estar dispuestos cuando se dé la oportunidad. En Lucas 8:3 encontramos, también iban con él, con el Señor, Juana, la esposa de Chuza o Cusa, como dice esta versión, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus seguidores. ¿Dónde están las mujeres del reino aquí? Mujeres, levanten su mano. Diga: yo soy una mujer del reino. Soy una mujer que proveerá al reino de Dios. Hombres del reino, ¿dónde están los varones del reino que proveerán al reino, que proveeremos también al reino de los cielos? Recibir de su mano para dar. Pero es tan hermoso, hermanos, ver a estas mujeres sirviendo y sosteniendo el ministerio de Cristo en la tierra. ¿Habrán hecho tesoros en el cielo? ¿Se imaginan ustedes los tesoros que hicieron estas mujeres? Los tesoros que podemos hacer nosotros en el cielo. Hoy el mundo, al leer esto, diría cómo estas mujeres sostenían el reino. Cómo estas mujeres, cómo esos discípulos que tenían manos para trabajar y podían ir a pescar, dependían de estas mujeres. Sí, pero tuvieron un llamado. Estos hombres trabajaban, tiraban las redes, pero un día el Señor le dijo a Pedro: Pedro, te haré pescador de hombres. Tiró las redes, dejó la barca, y esa barca servía para predicar, para viajar. Pero entonces, ¿quién iba a sostenerlos? Allí estaban estas mujeres hermosas que habían entendido, que habían escuchado esa palabra y que estaban haciendo tesoros en el cielo. Hoy, cuando se ve algo así, imagínense qué hubieran dicho del Señor, o qué dirían, porque seguramente decían: eso no es solo ahora, siempre ha pasado. ¿Qué habrán dicho? Miren esos hombres siendo auspiciados por esas mujeres, pero estaban sosteniendo el reino, el primer movimiento del reino de los cielos. Tuvieron esa primicia hermosa, pero todos tenemos esa misma oportunidad de auspiciar el reino de los cielos. Y debemos reconocer algunos puntos importantes, mis amados hermanos. Reconocer nuestro llamado a dar o ser gestores de la dadivosidad. Algunos tal vez no tendremos tanto, pero podremos gestionar con otros, aliarnos con otros, entender este llamado, y si no lo podemos hacer solos, hacerlo con alguien más. Tener el entendimiento, buscar la oportunidad para poder dar. Entendamos cuál es nuestro llamado a dar, en dónde y de qué manera. Tener el discernimiento para poder hacerlo de la manera correcta. Pedir al Señor la gracia para poder hacerlo. Tenemos que tener esa gracia de parte del Señor. Hasta para dar, mis hermanos, hay que tener gracia. Para pedir, por supuesto, pero hasta para dar hay que tener esa gracia de parte del Señor.
para que sea una dadivosidad agradable y que glorifique el nombre del Señor. Despojarnos de toda avaricia. La avaricia es un grillete en nuestros pies que nos impide poder dar, que nos impide caminar en ese camino de la dadivosidad. Avaricia es decir, esto que me están pidiendo me sirve más a mí. Amo tanto esto y cómo me podría yo desprender de esto para poderlo dar. Hay que romper esa mentalidad de avaricia, que es realmente una mentalidad de escasez. Hay ricos avaros, pero entonces viven en escasez. Cuando rompemos esta mentalidad de escasez y de avaricia, estamos entonces en el camino de la prosperidad. Tal vez no con grandes cantidades de dinero, con grandes posesiones, pero con un corazón, con una mente renovada para poder dar. Allí la prosperidad está en nosotros. Cambiar nuestra mentalidad. Entender que algunos son llamados a tener más riquezas, porque es así. Hay personas que tienen un llamado para tenerlas, tienen una facilidad para hacer riquezas, que con mucha facilidad la hacen y con mucha facilidad dan también. Entender entonces que no todos tendrán el mismo acceso a las riquezas, pero en la medida de lo que tengamos, debemos tener esa mentalidad del reino. Lo que tengamos, no porque sea millonario. Si yo fuera millonario, cambiaría todo esto, o diríamos algunos. Si yo fuera millonario, aquí no haría falta nada. Quizás si fuera millonario, estuviera aquí en la casa. Entonces debemos pedirle al Señor esa convicción para administrar las riquezas, si así a Él le place, y que nuestro corazón esté centrado, que nuestro corazón tenga verdaderamente, o que su tesoro esté en el reino de los cielos, que allí esté nuestro corazón. Entonces debemos tener esa solicitud al Señor, que la riqueza no nos vaya a desviar. Pero ¿cuál es una de las formas? Empezar a dar desde ahora. Manifestarle al Señor nuestro deseo de dar. Exponérselo. Decirle, Señor, quiero ser un dador del reino. Y empiezo a hacerlo. Entonces, si ahorita no hay abundancia, si no es lo que quisiéramos, pero empezamos a hacerlo, eso nos ayudará a que cuando el Señor envíe más provisión, podremos hacerlo. Que las riquezas son del Señor, debemos entender que son de Él y Él las concede a quien Él quiere. Que Él es el dueño del oro y de la plata. Que todo le pertenece al Señor. Y que Él por su bondad nos lo concede, nos da la oportunidad para poder bendecir su casa. Cuando se construye el templo, mis amados hermanos, o cuando se empieza a construir, cuando David tiene ese anhelo por la casa del Señor, un hombre que anhelaba la presencia de Dios, un hombre que escribía salmos hermosos, pero que manifestó el amor al Señor por el amor a su casa. Él dijo, no puede ser que yo more en una casa artesonada y el arca del Señor esté entre cortinas. Y está con su amigo Natán, el profeta Natán, y le cuenta este anhelo. Y Natán le confirma de parte del Señor, hazlo. Y el Señor le habla y le dice, sí, no harás tú la casa, pero me ha agradado la idea, la hará tu hijo Salomón. Pero David, el salmista, el dulce cantor de Israel, la lámpara de Israel, un hombre reconocido por sus virtudes espirituales, como un hombre de Dios, como un profeta de Dios, ese gran salmista tenía dentro de sus muchas cualidades la capacidad de dar. Y dijo, yo de mi tesoro personal dispongo toda esta cantidad de oro para la casa del Señor. Y hace los planos, y cuando él parte ha dejado una gran cantidad de oro y de riquezas para que el templo fuera construido.
el gran salmista de Dios, el gran hombre de Dios, una de las insignias del Antiguo Testamento, tuvo como una de sus grandes cualidades el anhelar el reino y poner las riquezas que le habían sido dadas en vida, las puso para la casa del Señor. Y esa casa se construye de una manera majestuosa. Él y Salomón invierten su corazón en esta casa. Una casa que iba a reflejar y a representar y a recibir la gloria de Dios. Ellos entendieron lo que estaban haciendo. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Sabían que era una casa en donde iba a morar la presencia de Dios, en donde el arca del pacto iba a estar, en donde la presencia de Dios iba a estar. Cuando se dedica a esta casa, cuando Salomón la dedica y termina de hacer esa oración preciosa, dice su palabra que la presencia de Dios llenó esa casa. El Señor se agradó de todo lo que hicieron para Él. Entonces, entendamos nuestra posición. Con lo que ya tenemos, iniciemos. Pidamos al Señor discernimiento de en dónde debemos iniciar a dar. ¿Cuál es nuestra posición dentro del reino? Lugares en donde podamos hacerlo. Insisto, esta casa, un lugar que no requiere mucha explicación. Un lugar en donde usted puede dar con mucha liberalidad. Puede dar con aquel necesitado, conocido o desconocido. Solo pídale la guianza al Señor. ¿De qué forma? ¿En cuánto? ¿Cómo debe hacerlo? Pero entender, mis amados hermanos, que como esas mujeres que acompañaron al Señor y a los que le seguían y pusieron su tiempo y pusieron sus servicios para que ese reino se expandiera, el Señor pudo haberlo hecho sin ellas. De hecho, lo mejor tal vez hubiera sido que otros hombres, que hombres adinerados estuvieran allí dando. ¿Por qué estas mujeres? ¿Por qué un grupo de mujeres auspiciaba el ministerio de Cristo? A Él le agradó que así fuera. Él las convocó para que lo hicieran. Mujeres que por gratitud, porque algunas habían sido sanadas por el Señor, dispusieron su tiempo para servirle. De su tiempo y de sus bienes, de sus recursos. Mis amados hermanos, la iglesia debe vivir en la mentalidad del reino. Debemos tener esa renovación. Entender entonces que ahora no decimos en dónde me van a dar, sino ahora decimos en dónde yo puedo dar, cómo yo puedo aportar. Y no se asuste porque le digan que anda buscando riquezas, dígale sí, las que el Señor quiera concederme, para la gloria de su nombre, para la expansión de su reino, para hacer tesoros en el cielo, para cumplir su llamado y su palabra, para manifestarle dentro de algunas de las formas nuestra gratitud a nuestro Dios. Insisto, David pudo no haberlo hecho. Era un hombre que había aportado para el reino con lo que escribió, con su corazón al Señor, con ser el rey, el llamado. Pero él, dentro de su corazón dispuesto, manifestando que era un hombre conforme al corazón de Dios, manifestó esta amplia dadivosidad. Mis amados hermanos, es un llamado hermoso que debemos tomar, que debemos anhelar y que debemos empezar a practicar. Busque el medio. Aquí está Socios de Dios, por ejemplo. Es un canal por el cual usted puede bendecir. El lugar el Señor se lo dará si usted está con el anhelo en su corazón. Las riquezas, los recursos, el Señor se los dará si usted tiene la disposición. Él dispondrá todo lo necesario para que usted pueda hacer y cumplir ese llamado. Hagámonos tesoros en el cielo. Que el Señor nos ayude, que lo podamos hacer para gloria de su nombre.
que este reino se siga expandiendo, que esta casa sea provista y no desprovista, que la casa viva en abundancia y no en escasez, que ustedes, que sus casas vivan en abundancia y no en escasez. La abundancia del reino de los cielos, que empieza con un anhelo, que parte de un anhelo, que parte de una mentalidad nueva y diferente, que ya no diremos no tengo, que ya no diremos me heredaron la pobreza desde siglos anteriores, que me heredaron la pobreza los que no me dejaron herencia. No, nuestro Padre es el dueño de todas las riquezas. Nuestro Padre proveerá y dará, dice su palabra, todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero el Señor nos dice que anhelemos no solo las riquezas necesarias para nosotros, sino para poder dar. El anhelo de la riqueza entonces se centrará ahora en cuánto puedo dar. Hay una iglesia wesleyana de John Wesley que decía: trabaje todo lo que pueda, gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda y dé todo lo que pueda. Uno diría demasiado dinero para una iglesia. Estaban hablando mucho de dinero, los hubieran tachado de teología de la prosperidad. Pero no, una iglesia que dijo: hagamos riqueza, ganemos todo lo que podamos, ahorremos lo que podamos y demos todo lo que podamos. La iglesia entregándose para su Dios. Pero Dios querrá nuestras riquezas, Dios quiere nuestro corazón. Pero donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Nuestro tesoro está en Él, en su reino, en su llamado, en su bondad y en su presencia. ¿Por qué el Señor nos llama a dar? Tal vez hubiera sido más fácil simplemente que nos proveyera y no nos pusiera como parte del proceso de la provisión. Pero lo hizo, le dio una gran importancia. El Señor dijo: esos tesoros en el cielo los van a hacer aquí, y para eso necesitamos tener aquí. Pidámosle al Señor esta riqueza y pidámosle que nuestro corazón esté centrado en Él.